Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios para este día, antes de decir de qué se trata la palabra de Dios para este día, quiero que leamos este pasaje que está en en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 40. Deuteronomio 4, 40. Dice 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jesús es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Quién es el Dios que está arriba en el cielo y abajo en la tierra? El Señor Jesús, no hay otro. No hay otro Dios. En el versículo 35, hay un poquito arriba, dice, a ti te fue mostrado para que supieses, para los que ya sabemos y entendemos, por la gracia del Señor Jesús, que Él es el único Dios verdadero, porque eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que hay otro Dios, dice que Él es el único Dios verdadero. ¿Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero? Claro que sí, lo dice y lo dice literalmente. Estamos en el verdadero, dice la palabra de Dios, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, 19 en adelante, ¿no? Dice, estamos en el verdadero. Y este es el verdadero Dios. ¿Cuál es el verdadero Dios? Dice el pasaje, estamos en el verdadero. Leámoslo. Primera de Juan 5, 20, dice la palabra de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Bueno, esto para los que estamos en el verdadero. Pues algunos no, porque algunos andarán por ahí siguiendo sus idolatrías, sus mentiras, sus engaños, siguiendo al Dios Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, y siguiendo estas mentiras, siguiendo al Niño Dios, siguiendo a un Jesús que no tiene el poder para dirigir este mundo, o sea que Él permite que las personas hagan lo que quieran, porque pues Él no, para ellos, ¿no? Él no tiene la soberanía suficiente para determinar lo que va a pasar en este mundo, para ordenar. Eso es otro Dios, pero nosotros estamos en el verdadero, dice la palabra de Dios. Estamos en el verdadero. ¿En cuál es el verdadero? Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Vea qué bonito esto. Nosotros ya tenemos, gracias al Señor Jesús, el entendimiento, muchos no lo tienen, le repito, de conocer cuál es el verdadero. Y estamos en el verdadero. Dice el pasaje, termina diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No existe. Eso no existe. O sea que si no hay otro Dios, y si este es el verdadero Dios y la vida eterna, entonces nuevamente podemos volver aquí al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 35, dice, a ti te fue mostrado, o sea, ya el Señor nos ha dado entendimiento, como dice el pasaje de allá. A ti te fue mostrado para que supieses que Jesús es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro, no le busque, no hay otro. Él es el único Dios verdadero, es el que guardó la vida de Sebastián. Él no se lo quiso llevar. No quiso. El Señor así lo determinó. Determinó traer una prueba a su vida, mas no llevárselo. Él ordenó, porque Él ordena, ¿no? Él ordena, Él es Dios, Él es el soberano. Y los soberanos ordenan. Él es Rey de Reyes. A ti te fue mostrado para que supieses que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. No sé para cuánto sea claro esto, pero no hay otro fuera de Él. No existe, no hay otro fuera de Él. En el versículo 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jesús es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro, mi hermano. Amigo que nos escucha hoy, que está escuchando este mensaje, sepa usted ciertísimamente que no hay otro. No hay Dios Hijo, no hay que Dios Padre, que Dios Hijo, que Dios Espíritu Santo. Eso no existe, no hay tal cosa. Eso es un engaño. Versículo 40 dice,
guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. ¿Para que nos vaya cómo? Bien, bien. Recordemos que la maldición, dice la palabra de Dios, no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. Queremos que nos vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos queremos que nos vaya bien en la vida? Pues yo creo que si pedimos a todos que levanten la mano, el que quiera que le vaya bien, pues el mundo, creo que casi en su totalidad levantará la mano y querrá que le vaya bien. Sí, pero es que eso está totalmente ligado ¿a qué? A guardar sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. O sea, no es solamente para mí, es para que también le vaya bien a mis hijos después de mí. Y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor Jesús tu Dios te da para siempre. El tema que estamos tratando, lo que vamos a tratar, he tratado de empezar de esta lectura, de esta enseñanza del libro de Deuteronomio, que es el libro de la ley, es uno de los libros de la ley. Porque pues el Señor manda que enseñemos la ley. El Señor manda a los predicadores que enseñemos la ley. A ver, ¿cómo le va a ir bien a la congregación si el predicador no enseña la ley? Y el predicador se dedica a enseñar que sus testimonios, que sus vivencias, que sus chismes, sus enredos, su vida pecaminosa, de cómo él ha hecho y no ha hecho. Y a nosotros el Señor no nos mandó a contar nada de eso, la verdad. No nos mandó el Señor a traer mi testirollo, mi testimonio. Eso no cambia, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no cambia absolutamente a nadie. Si yo quiero verdaderamente que le vaya bien a la congregación, pues yo tengo que enseñar lo que el Señor dice. Dice, enséñales a guardar sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, para que le vaya bien a la congregación. Entonces, no estamos nosotros aquí puestos para traer nuestras cuestiones personales, no. Si tu predicador te trae sus enseñanzas personales, y que yo hice, no hice, dejé de hacer, que mi familia, que mi esposa hizo, que no hace, que sí hace, que yo soy muy bueno, y bueno, todas esas cosas, esa mentira, esos engaños, eso es una mentira, es un engaño, porque si yo leo la palabra de Dios me va a orientar a qué es lo que yo tengo que verdaderamente enseñar. Dice la palabra en el libro de Malaquías, vamos un momentito aquí a Malaquías. ¿A quién me quiere leer este pasaje que está en el libro de Malaquías? Malaquías es el libro que está inmediatamente antes del libro de Mateo. Dice así en Malaquías capítulo 2, en el versículo 7, mi hermana. Léanos, por favor, Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Dice así, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Amén, amén. Qué bonito eso, qué bonito eso. Gracias, mi hermana, dice. Porque los labios del sacerdote, del predicador, del que trae la enseñanza, han de guardar la sabiduría. Y de su boca, el pueblo, ¿qué va a hacer de su boca el pueblo? Va a buscar ¿qué? La ley, ¿cierto? De su boca, el pueblo va a buscar la ley. Pero ¿cuántas congregaciones hoy en día el pueblo va a buscar los chistes del pastor, o a buscar los chismes del pastor, o a buscar, no sé, el ambiente social que me puedan proveer allí? O, bueno, tantas cosas vanas que a veces algunas personas, ya no ni digo si hermanos, porque es que si yo no estoy buscando la palabra de Dios, la ley de Dios, pues ya difícilmente, con dificultad puedo decir que bueno, es un hermano en el Señor Jesús, difícilmente. Pero es que hoy en día muchos van a las congregaciones a ver que les digan cosas bonitas, ¿no? A ver si el predicador nos dice cosas agradables a nuestro oído. Nos hace sentir bien. Y no me cansaré de decir eso, porque es que esa mentira, ese engaño en el que muchos siguen,
Muchos les gusta eso. Muchos prefieren más la amistad, como hablaba yo en estos días con un hermano. Hablaba con un hermano acerca de ese tema. Como muchos prefieren más la amistad con el mundo, que la verdad. Cambian la amistad o cambian la verdad por la amistad. Y no debe ser así. Lo primero que debe estar en mi vida es la verdad, la palabra de Dios, el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que yo tengo que buscar. Por encima de cualquier compinchería o amistad o lo que usted quiera llamar, que es que me atrae tanto y es que mi sentimentalismo me lleva a mí a mi compinchería y a querer seguir en mis cuentos carnales y humanos, y cambio la verdad de Dios y prefiero ir a escuchar mentiras. Y bueno, la palabra de Dios dice otra cosa, dice que el sacerdote o el predicador, pues él se tiene que limitar a esto que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que él debe enseñar de su boca, ¿de la boca de quién? Pues del predicador. Dice, de su boca el pueblo buscará la ley. Pero si de su boca no sale la ley de Dios, entonces, ¿qué es lo que está saliendo de la boca de los predicadores de hoy en día en las congregaciones? Eso es una enseñanza que el Señor nos ha traído a nosotros. Gloria sea al Señor Jesús. La enseñanza o el entendimiento de que debemos enseñar la ley de Dios. ¿Para qué debo enseñarle la ley de Dios a los hermanos? Pues para que dejemos de violar la ley de Dios. Para que dejemos de pecar, porque es que, ¿qué es el pecado? Hablamos del pecado, ¿no? ¿Qué pecado? Bueno, hoy en día ya ni se habla de pecado, ¿no? Hoy en día se ha distorsionado tanto la verdad de Dios que la gente y los predicadores ya no dicen pecado, ¿no? Entonces ya, no, es que es una embarrada que tuve, una embarradita. O, ¿qué otra frase usan? Bueno, es que tuve ¿Qué otras palabritas se usan hoy en día para camuflar el pecado que hay en el ser humano, que hay en nosotros cuando cometemos, cuando fallamos? Entonces ya no le llamamos pecado, sino que le decimos, bueno, es que tuve... ¿Qué, mi hermana? Le dicen que una falla, una equivocación. Una fallita ahí, una equivocación. ¿Qué más? Un pequeño error. ¿Acaso el Señor dice en su palabra? Sí, mi hermana. Pastor, y a veces usan hasta la palabra, ¿no? El que esté libre de pecados, a veces utilizan eso, ¿no? El que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, ¿no? A veces utilizan también la palabra para justificar de pronto lo que, sabiendo no hacer, se hace, pastor. Totalmente, mi hermana, totalmente. La justificación, algunos hasta quisieran borrar de la palabra de Dios ciertos pasajes, porque los quisieran anular, cancelar, porque pues esos pasajes ponen en evidencia el pecado de las personas, del pastor, del predicador, de los hermanos. Entonces, como ese pasaje o esa palabra pone en evidencia, pues ya no la digamos más. No, yo ya no vuelvo a decir o usar ese texto. ¿Será que eso es sana doctrina, como dice la palabra de Dios? No, eso es una doctrina de mentira, de engaño, enferma. Por supuesto que no es ninguna sana doctrina. Entonces, de la boca del predicador, el pueblo va a buscar, ¿qué? La ley, dice la palabra de Dios. La ley, la ley. Porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Nosotros somos mensajeros. Y lo que queremos en el Señor es que nosotros aprendamos de la ley para que no la violemos. Aprendamos de la ley. Pero si no, nadie me la enseña, si nadie me está trayendo esta palabra de Dios, la ley de Dios, pues yo por la ignorancia y por el desconocimiento, pues seguiré cayendo en pecado seguramente. Seguramente que muchos seguirán, porque pues nadie les ha enseñado. Entonces muchos seguirán en la mentira, en el engaño, en el pecado. ¿Quién es un hijo de Dios? Hoy hacemos la pregunta de quién es un hijo de Dios, porque hace 15 días hablaba un poco sobre la persecución que va a haber sobre el pueblo de Dios, a lo que hoy en día se conoce como antisemitismo, ¿no? Pero pues hablábamos de lo que realmente es la persecución al pueblo de Dios, que va a existir una persecución. De hecho ya hay persecución, pero eso se va a incrementar.
se va a multiplicar exponencialmente la persecución hacia el pueblo de Dios. Pero es que el pueblo de Dios no es un pueblo religioso. El pueblo de Dios no es el pueblo, no es el grupo de personas que acuden a una congregación a que les llenen la cabeza de mentiras y de cuentos y de chistes y de ambiente social y familiar. No falta sino eso, ¿no? Que los predicadores pongan, aquí tenemos ambiente familiar. Bueno, no falta sino eso, que empecemos con tanto cuento y tanto enredo que hay hoy en día. Y por eso, como no se enseña la ley de Dios, no se enseña la palabra de Dios, por eso tanto pecado. Parte del pecado es que hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento en la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, leamos un momentito el libro de las Revelaciones. El libro de las Revelaciones en el capítulo 12, dice así, mi hermano, mire. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál descendencia de ella? ¿Cuál? A ver, ¿cuál es el resto de la descendencia de ella que dice que el dragón va a ir a hacer guerra? ¿Cuál? Dice, porque aquí dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Pues ahí mismo lo explica, ¿no? Porque no necesitamos de andar inventando absolutamente nada. Ahí dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, sobre este grupo de personas, este es el resto de la descendencia o el remanente que va a ser salvo. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son los que hicieron una oración de fe. No, esos no son ningunos hijos de Dios. Esos son otro grupo de engañados, ¿no? Hay diferentes grupos de engañados. Esos hacen parte de otro grupo de engañados. Hacen parte del grupo de los que pertenecen a congregaciones religiosas y los tienen llenos también de cuentos religiosos, de historietas, de fábulas, de oraciones de fe que no salvan absolutamente a nadie, pero ellos creen que allí es donde está la verdad y la salvación. No es así, porque la palabra de Dios dice que ¿cuál es la descendencia verdadera, el Israel de Dios? Dice, son los que guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. A ver, no, pero es que a mí me enseñaron que los mandamientos no se guardan, porque el Señor Jesús los cumplió por mí. Bueno, otra de las mentiras diabólicas, ¿no? Veo por aquí una mano levantada. Pastor, es que queremos leer Juan 14, 21. María Paula va a leer Juan 14, 21, donde el Señor Jesús dice también quiénes son sus hijos. Dale, María Paula, ¿vas a leer cuál? Juan 14, 21. Juan. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Gracias, hija. Juan 14, 21. Tremendo ese pasaje, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por... aquí la palabra mí es un pronombre personal que es yo. La palabra mí es yo. Ahí la palabra que aplica allí, en el griego, el griego ego, para hacer referencia a mí, a yo. Ese es el yo. Para que no se vaya a confundir usted cuando escuche esta palabra, ¿no? Dice, ¿dónde estaba leyendo? Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por ego, Padre, ego. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, vea qué interesante eso. Por esa razón, y muchas más, por supuesto, es que es imperativo, les decía hace unos días también, leer, estudiar, escudriñar la ley de Dios. Escudriñar la ley de Dios.
la ley de Dios. Que el Señor dice que escribió su pacto, el pacto con Abraham, sobre unas tablas. Dice el Señor que Él escribió su pacto sobre unas tablas. Que fue una pregunta que hicimos esta semana sobre la trivia, de que hacemos a veces algunas preguntas para que los hermanos participen, y cuando no saben alguna respuesta, pues nos tomamos como la inquietud que nos trae esa pregunta, pues está bien, es muy sano que nos lleve a escudriñar la palabra de Dios, y espero la participación de más hermanos, porque eso demuestra que están interesados en escudriñar la palabra de Dios, en participar, en estudiar un poquito más de la palabra de Dios. En el capítulo 4, bueno, me gustaría leerles el capítulo 4, pero bueno, permítanme antes de leerles esta parte del capítulo 4 del libro de Deuteronomio, que es el tema que estamos tratando, el libro de Deuteronomio. Quiero bueno, no voy a usar la palabra, vamos a tratar de escudriñar lo que el Señor nos permita. No voy con la jactancia de pretender que es que yo les voy a enseñar el libro de Deuteronomio verso a verso y que yo se los voy a discernir completamente. No, tal cosa sería muy jactancioso de mi parte, pretender que yo voy a tener la enseñanza. No, lo que el Señor me vaya permitiendo enseñar acerca del libro lo vamos a transmitir. Entonces, aquí en el capítulo 4 y 5, que son los dos capítulos que quisiera hoy tocar un poquito más, 4 y 5. Pero antes de leerlos, quiero que miremos algo aquí que está, hay tantos pasajes que quisiera compartirles. Por ejemplo, Deuteronomio 4:10, dice que el Señor Dios Todopoderoso me dijo. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Allí en el versículo 10, dice, reúneme el pueblo. ¿Cuántos quieren predicar la palabra de Dios? Pues esto es lo que verdaderamente uno tiene que hacer. No a ver con qué cuentos voy a salir en este fin de semana, qué cuentos les voy a traer aquí a la feligresía, qué cuentos les voy a traer, qué fábulas les voy a compartir. Esto es lo que hay que hacer. Mire, dicen, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. A ver, yo no voy a venir aquí a traer la palabra de Luis. Y vuelvo y les digo, no voy a traer aquí las experiencias de Luis, los testimonios de Luis. Porque los testimonios de Luis y las palabras de Luis y las historias de Luis y los cuentos de Luis, pues eso no transforma absolutamente a nadie. Eso no cambia absolutamente a nadie. Pero a nadie cambia eso, a nadie, no sirven para nada. No sirve para absolutamente nada. Lo que sí sirve es la palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Entonces, cuando yo vengo aquí, voy a tratar de transmitirles las palabras de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Qué vamos a hacer con la palabra? Aprenderla. El pastor Germán, su merced, me podía regalar el pasaje que nos compartió hoy en el servicio acerca de memorizar. ¿Me podría recordar en dónde fue que leímos hoy ese pasaje? Por favor. Pastor, buenas noches. Buenas noches, pastor. Señor lo bendiga. Buenas noches también a todos los hermanitos que nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias por estar pendientes. Eso está en Deuteronomio capítulo 5, pastor. 5, ok. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, okay. Oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Excelente, pastor. Dice el Señor Jesús. Amén, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. 4 cosas ahí. 4. Cuatro cosas allí. 4. No sé si lo notaron, pero ahí hay 4 cosas. A ver si hay más. Permítanme ver si puedo encontrar más. A ver. Ok.
Ok, dice 4 cosas aquí importantísimas. Importantes. Oír, aprender, guardar, ponerlos por obra. 4 cosas importantes que dice ese pasaje del capítulo 5 en el versículo 1 del libro de Deuteronomio. 4 cosas. A ver, pongámoslas en orden. Pongámoslas en orden. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Oír. Debo oír. Lo primero, oír. Muchos no quieren ni oír, ¿no? Muchos no quieren oír la palabra de Dios. Entonces ya por ahí pues andan ya en cero, ya nada que hacer. Que no quiere oír la palabra de Dios, pues ni modo, no va a poder, no puede suceder nada. Primero hay que oír. La fe viene por ¿dónde? A ver, ¿quién me recuerda? La fe viene por el oír. Oír. Amén, mi hermana. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿Qué el oír qué? Los labios del predicador traerán la ley de Dios y de su boca el pueblo buscará la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a oír el pueblo? La ley de Dios, las profecías de Dios, la ley, los profetas, los salmos. Eso es lo que tiene uno que oír, es oír esa parte. Entonces, lo primero, oír. No, que es que a mí no, me da pereza eso. Yo prefiero escuchar música. Primero, oír. Oye Israel, primero. Oye, primero. Segundo, aprended. Primero oír, segundo aprended. Aprender. ¿Me los tengo que aprender? Pues uno tiene que aprender al máximo lo que pueda de la palabra de Dios. Al máximo. Pero al máximo. Hasta donde más se pueda. Estamos haciendo un ejercicio con los hermanos. Me gustaría hoy hacer si se puede aquí a través de la palabra de Dios, aquí a través del chat, así podemos hacer un ejercicio con algunos hermanos aquí de la congregación, a ver algún hermano por allí. ¿Cuántos han escuchado de la ley de Dios? A ver, yo quiero hacerles como la pregunta a algunos hermanos, a ver, no les va a dar pena, les voy a preguntar y a ver si los hermanos participan un poquito, ¿vale? A ver, les voy a preguntar, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento, a ver, de la ley de Dios? A ver, ¿cuántos se saben los mandamientos de la ley de Dios? A ver, quiero saber si algún hermano dice, yo me sé los mandamientos de la ley de Dios. Alguno, a ver, ¿quién se los sabe? A ver. Yo lo leí anoche para nosotros. Mi hermana. Ah, bueno. Sí, lo recuerdo la mayoría. Perfecto, mi hermana. ¿Quién más quiere compartirnos los mandamientos de la ley de Dios? ¿A quién más? ¿A quién se los sabe? El primero es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y de ahí ya sigue, porque uno decía, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el Señor nos muestra que no, que es, Él dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y de ahí ya sigue diciendo, amarás al Señor Jesús, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué más, amor? No te harás imagen. Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, en las aguas debajo. No te postrarás a ella. Interesante. Le rindarás culto. Interesante. Empezamos, bueno, quiero que cada uno de ustedes, gracias a mi hermana Victoria y mi hermano Manuel, muchas gracias, Señor los bendiga. Quiero que ustedes, mi hermano, hagan el esfuerzo, mis hermanos, de aprenderse, de que nos aprendamos los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Es importante o no es importante? Es súper importante. De hecho, el Señor dice apréndanselos, aprendedlos. El
hecho de que el Señor diga que hay que aprenderlos en sí, ese es un mandamiento. Ya ese es un mandamiento. Cuando el Señor me dice, apréndase esto, Luis, entonces yo ya entiendo que es un mandamiento de Dios. Ya sé, el Señor lo está mandando. Es un mandamiento de Dios. Ya, aprendérmelos. ¿Debo aprendérmelos? Sí. El primer mandamiento empieza desde el versículo 6, porque es que cuando usted mira un poquito arribita en el versículo 5 termina con 2 puntitos allí. ¿Ya? Qué cosa curiosa, pusieron los 2 puntitos. Eso significa de que empieza el primer mandamiento a partir del versículo 6. Entonces, el versículo 6 y 7 es el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Entonces dice, el primer mandamiento dice, yo soy el Señor tu Dios. Vea lo que dice el primer mandamiento. El primer mandamiento es toda una enseñanza. Es toda una enseñanza y cada mandamiento es una enseñanza muy, muy preciosa, muy bonita, espectacular. El primer mandamiento dice, vea Luis, apréndase esto. ¿Qué me va a aprender yo? Esto, apréndase esto, Luis. Que yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. ¿Cuál es la tierra de Egipto? La esclavitud, el engaño, la mentira, la perdición. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Entonces de eso me está hablando el Señor. Y el Señor me dice, oye Luis, yo soy el que te saqué de allá. ¿No sabías? ¿Pensabas que había sido tú? ¿Pensabas que tú con el engaño de un libre albedrío, tú habías salido de Egipto porque tú habías tomado muy buenas decisiones? Pues aprende esto, Luis, hoy. Aprende que yo soy el que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántos habíamos estado en casa de servidumbre, en tierra de Egipto? Y que el Señor nos ha ido sacando y nos ha ido trayendo en ese éxodo de la esclavitud y la mentira, de lo que representa Egipto en sí. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y va conectado con el versículo 7. Por eso los dos. Es el primer mandamiento. Que cómo va conectado, por eso el Señor dice, por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ningún Dios estará por delante de mí. Ninguna deidad, ningún falso Dios, ningún Dios de las naciones que hayan creado sus dioses. Nada estará delante de mí, Luis. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ve qué importante ese versículo. No tendrás, no habrá nadie más, ningún Dios ajeno. No, que sí, Señor, pero lo que pasa es que yo creo en el Dios Hijo, Señor. Entonces yo creo en el Dios Hijo y luego también creo en el Dios Espíritu Santo. Y entonces pues yo tengo 3 personas distintas, Señor. Y el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Luis. Te acabo de decir en el versículo 4, Luis, en el capítulo 4, perdón, que yo debo aprenderme hoy y reflexionar en mi corazón, versículo 39, que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, vea cómo todo va muy, muy relacionado. Esto es la ley de Dios. Esto es la ley de Dios. Esta es la ley, aquí estamos empezando a estudiar la ley. Esta es la ley que muchos dicen, no, es que nadie se puede aprender la ley. Nadie. La ley no es para uno. Jesús la cumplió por mí, dicen algunos, ¿no? Pues no, el Señor Jesús nunca dice eso. Nunca dice, venga, no se preocupe, yo vine a este mundo a cumplir la ley por usted. Y usted relajado. Usted pues manténgase en la doctrina de la gracia. Usted no se preocupe por eso. Tranquilo, yo ya la cumplí por usted. Pues acuérdese que eso es una mentira, ¿no? No sé si alguno tenga una pregunta con respecto a eso o alguno crea que sí, que es que ya el Señor cumplió la ley por mí y que yo ya me relajo. Yo estoy relajado. Entonces, ya nos aprendimos el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿no? A ver, ¿quién me lo quiere repetir así? ¿Quién lo memorizó? A ver, ¿quién lo pudo memorizar? Pastor, buenos días. Mi hermano Willington. Señor lo bendiga. Buenos días a todos, buenas noches, creo que allá y buenas tardes. Amén.
participantes, mis hermanos. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, ahorita por ejemplo la hermana Victoria habló de Deuteronomio y es muy precisa, muy congruente, muy concisa, y es que solo hay un solo Dios. Nosotros, o bueno, pues lo digo a término personal, nosotros, o yo, pues, venía realmente de un engaño. Hay mucho sofisma, hay mucha segmentación de la palabra que lo orientan y crean una conclusión. Y la base de la religiosidad es confundir al mundo, confundir a las personas. Pues yo me pongo así, pues, de ejemplo. Realmente, pues yo no tengo, o no me he aprendido el total de los mandamientos, y pues esto ya es algo muy personal en el cual tengo que yo aprendérmelo. Esta palabra para mí, pues, ahorita es como cuando le dicen, esto es como un llamado de atención para uno, porque uno tiene que escudriñar la palabra y ya no solo aprendérsela. En este caso estamos hablando de los mandamientos. Entonces, en sí solo hay un único Dios, no hay ninguno más, uno solo Dios. Eso es pastor. Amén, mi hermano. Mire, amén, muchas gracias, mi hermano. Disculpa, pero yo a veces, bueno, es lo que el Señor me pone en mi corazón, hacer ciertas exhortaciones, ¿no? Alguno dirá, no, es que, no, ¿cómo así? No, la letra mata. O sea, dicho de otra manera, en otros términos, no, es que estudiar la Biblia, no, usted se enloquece. O sea, no, eso no se trata de cuánta Biblia usted estudie. No se trata de eso. O sea, escucha unas frases tan antibíblicas, frases tan anticristo, esas son frases anticristo. El que diga o el que lo desestimule a escudriñar o a estudiar la palabra de Dios, pues ese es un diablo ahí camuflado, ese es un diablo ahí que está vestido con vestiduras o como dice la palabra de Dios, Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Que le dicen a usted, no, eso no es de quien lea más Biblia. Eso no se trata de quién es el que aquí lee mucha Biblia. No. ¿De dónde van a sacar entonces la verdad si no van a escudriñar la palabra de Dios y si van a manipular los textos de la palabra de Dios, como este texto que está en Eclesiastés, por ejemplo, y tan manipulado, tan mal usado y manipulado que se usa en muchas ocasiones para desanimar a las personas a la lectura de la palabra de Dios, ¿no? No, la letra mata. O sea, ¿qué me está queriendo decir aquella persona? ¿Qué me está queriendo decir? Que si yo escudriño la palabra de Dios, eso me trae muerte, me trae perdición. Pero si la palabra dice que Señor me dice, escudriñe Luis las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, insensatos y tardos de corazón para entender lo que los profetas, la ley, los profetas y los salmos hablaron de mí. O sea, insensatos. O sea, no. Es que ni siquiera se lee, o sea, ni siquiera quieren leerla. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Qué cree que respondería en nuestros tiempos si yo le hiciera la misma pregunta al Señor Jesucristo? Si el Señor Jesucristo estuviese por aquí caminando en medio de nosotros, por allí, como estuvo caminando en su tiempo de la carne, aquí en la tierra. Y entonces alguien le hace la pregunta al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál creen que será la respuesta del Señor Jesucristo si yo le hiciera esa pregunta? ¿Acaso Él cambiará la respuesta? ¿Acaso el Señor cambiará la respuesta? ¿Y su respuesta sería otra diferente a la que Él ya dijo y quedó escrita en la palabra? ¿Acaso sería así? O sea, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuáles serían las respuestas que la religión quisiera traer a esa pregunta? ¿Cuáles serían las respuestas? Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está la pregunta. Es que
Es que yo no tengo que inventarme absolutamente nada. Lo que pasa es que como hemos sido tan manipulados a través de mensajes y falsas doctrinas, entonces, bueno, no queremos ir a lo que verdaderamente está escrito. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 19. También lo podemos encontrar en Mateo capítulo 19, versículo 16. Y otro testimonio, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. A ver, en boca de 2 o 3 testigos conste absolutamente toda palabra. Entonces vamos a leer a 3 testigos. Testigo número 1, Mateo capítulo... Vamos a traer a Mateo. Traigamos a Mateo a ver qué Mateo nos va a contar, qué va a testificar Mateo. Y luego vamos a traer a Marcos, a ver Marcos qué va a testificar. A ver quién más traemos. Traigamos a Lucas también. Traigamos a Moisés también. Aquí tengo varios testigos acá para que nos cuenten y que nos den respuesta a esta pregunta. La religión y el mundo y la cristiandad de nuestros tiempos, con sus malas doctrinas, pues dirá que para heredar la vida eterna, pues yo solamente lo único que debo hacer es, y se usa una palabra, ¿no? Una palabra en el castellano, ¿no? Usted solamente crea, ame a Jesús. Ya. Interesante saber qué significa esto de creer, ¿no? Porque usan la palabra tan mal usada cuando dicen creer, pero no dicen creer en qué. No dicen qué es lo que yo debo creer. ¿Creer qué? Creer que sencillamente el creer es creer que el Señor Jesús pues vivió y pasó por aquí y ya. ¿Eso es lo que yo debo creer? ¿O creer en qué? ¿Qué es lo que debo creer? Alguno dirá, pues sí, pues yo debo creer que el Señor Jesús murió por el pecado de algunos o de muchos. No murió por el pecado de todos. Hay una enseñanza que ya tenemos por allí también. Si alguno la quiere buscar, está allí en nuestros canales. El Señor no murió por todos. Voy a agregar algo, qué pena pues. Tranquilo, mi hermano. Sí, qué pena intervenir así. Tranquilo, mi hermano. Yo he escuchado, por ejemplo, cuando dice, se ve mucho en la religión, ame a Dios. La palabra tiene una profundidad, pero que ellos no lo hacen de esa manera. Cuando ellos hablan de, o se dirigen de amar a Dios, inclusive las personas lo toman así. Es como nosotros en el mundo conocemos el hecho de amar. Como cuando, por ejemplo, yo amo a una persona. Así es. Y ese es un diagnóstico de amar. Así Hay es. percepción. Pero cuando nosotros entramos a la profundidad, y porque pues obviamente eso es revelación de mi Señor Jesucristo, el amar tiene una connotación muy diferente. Y justamente lo que estamos hablando, guardar los mandamientos. Quien guarda los mandamientos, ama a mi Señor Jesucristo. Ese es el verdadero amor, no el amor que nos hacen ver en las iglesias. Eso era pastor. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias. Así es. Pues bueno, traigamos aquí algunos testigos, a ver qué va a responder la palabra de Dios, qué dijo el Señor Jesucristo. Señor, ¿qué va a hacer para heredar la vida eterna? No, pues siga las enseñanzas ahí de los pastores modernos que hablan, como dice ahora mi hermano Willington, lo dijo muy bien, muy claro. Sigan ahí con su cuento y sus emociones, no, emocionadísimos, ¿no? Ame a Jesús, tranquilo, ámelo, pero pues usted no tiene nada que ver con la ley de Dios, ¿no? Solo ámelo. Eso ya lo hemos hablado varias veces. Pero pues la respuesta del Señor Jesucristo es esta, mira, aquí está, léala. No nos cansemos de leer y de realmente escudriñar lo que sí está escrito en contra de lo que no está escrito. Nunca va a encontrar usted, jamás va a encontrar usted ningún pasaje de la palabra de Dios que le diga, es que el Señor Jesús cumplió la ley por mí. Eso no existe, mi hermano. No existe absolutamente ningún pasaje en la palabra de Dios que diga que el Señor Jesús cumplió la ley por mí. No existe. Si alguno tiene ese pasaje, por favor, déjemelo saber. Por favor, déjemelo saber. Es más, si aquí los hermanos de pronto
tienen algún hermano que está ahí un poquito confundido y piensa que el Señor Jesús sí cumplió los mandamientos por usted, pues sepa ciertísimamente, mi hermano o mi hermana, que no es así y que lo engañaron y que ese camino lo está llevando a la muerte, porque eso no es verdad. ¿Qué sí es verdad? Pues lo que sí está escrito. A ver, yo no voy a leer palabras de Luis, voy a leer lo que está escrito aquí, aquí, lo que está ahí escrito. Eso es lo que yo voy a leer. Mateo 19, 16. Leámoslo por aquí a ver si encontramos Mateo 19, 16. A ver. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, aquí vamos a traer un testigo, aquí testigo Mateo. Mateo, cuéntenos, ¿qué pasó? Cuéntenos qué sucedió, Mateo. ¿Qué pasó cuando alguien vino a preguntarle al Señor Jesucristo que qué debía de hacer para ser salvo? A ver, ¿qué contestó el Señor? Por favor, cuéntenos qué contestó el Señor Jesús. Testifíquenos de lo que él respondió, Mateo, por favor. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Hace unos días, voy hasta los 2 puntos. A ver, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Ninguno es bueno, sino uno, Dios. En estos días escuchaba yo por ahí a un predicador argentino, un señor, otro de esos fanfarrones, mentirosos, de esos burladores, de esos que les gusta hacer show, esos que andan en las congregaciones buscando agradar a todo el mundo. Entonces, él decía que sí, que todos buenos, y que él también era bueno, y que todo el mundo era bueno. Pero bueno, el Señor dice, no hay ninguno bueno. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Dante Gebel o le creo a la palabra de Dios? ¿A quién le creo? ¿A quién? ¿A quién le creo? Al predicador que me dice, no, pues estos pasajes de la palabra de Dios ya no los vuelvo a nombrar porque pues no, ya no puedo decir y usar textos de la palabra de Dios porque esos textos me ponen en evidencia, ya no los puedo usar. Entonces, o a la palabra de Dios que dice que tengo que memorizar la palabra de Dios y empezar a ponerla por obra. Eso es, ¿a quién le creo? Entonces, Mateo, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí cuando le preguntaron al Señor Jesucristo para que todos aprendamos, Mateo? Él les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, algunos quisieran borrar ese pasaje de la palabra de Dios, ¿no? Algunos quisieran que ese pasaje no existiera en la palabra de Dios, pero ahí está. Ahí está. Y si yo le preguntara al Señor Jesucristo y le hiciera la misma pregunta en estos tiempos, pues Él me respondería lo mismo. A ver, algún hermano por aquí. A ver, mi hermana Nancy. ¿Cómo está mi hermana? El Señor Jesús la bendiga. Mateo 19, 16. A ver, mi hermana. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios más si quiere entrar en la vida, guardar los mandamientos, le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está bien, mi hermana. El joven le dijo. Ahí está bien, mi hermana, tranquila. Dale, pastor. Está bien, muchas gracias, mi hermana. Gloria al Señor Jesucristo. Los mandamientos, dice el Señor. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Vea, qué bueno. Y aquí arriba dice, ninguno es bueno, solamente uno, Dios. Mi hermana Nancy, Dios es bueno. Dios es bueno. Es grande, es misericordioso. Sí, pastor. Poderoso. Es el Rey de Reyes. Sí, pastor, amén. Soberano. Amén. Gloria al Señor Jesús, mi hermana. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos, cuéntenos. Marcos, por aquí miramos a Marcos. Mi hermana Evelina, su merced quisiera leernos este pasaje que está en el libro de Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 19. Al salir él para seguir su camino
vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Amén. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hasta ahí nomás. Ahí está bien, mi hermana. Ahí está bien. Está perfecto. Bueno. Está perfecto, mi hermana Evelina. Muchísimas gracias, mi hermana. Espero escucharlo con más frecuencia. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 19. Bueno, los mandamientos sabes. Bueno, si es que no lo sabemos, ¿no? ¿Sabes los mandamientos? ¿Sabes los mandamientos? Qué interesante eso. Nunca nos vemos. Sí. Siga, mi hermana, siga, por favor. ¿Qué quiere compartir? Más o menos los practicamos mucho en casa y procuramos no faltarle al Señor. Amén, mi hermana. Amén. Vamos adelante con eso porque de eso se trata. El Señor dice, apréndaselo, Luis. Aprendámonos todos. Dice, apréndaselos, óiganlos. Acuérdese, que hay 4 cosas, ¿no? Óigalos, apréndalos, guárdelos, póngalos por obra. Entonces, aprendámonoslo. Ve, aquí está. Y el Señor ahí está, nos está diciendo. Y Él asume que lo sabemos. El Señor, o sea, aquí nos está preguntando, ¿te sabes los mandamientos? Si no te lo sabes, no pasa nada, está bien. Algunos quisieran que dijera eso. No está bien que no te lo sepas porque estás en la gracia. Y en la gracia pues no tienes que aprenderte nada, no tienes que saber nada, no tienes que poner por obra nada de la ley. Estás en la gracia. Eso es lo que algunos quisieran que la palabra de Dios dijera, ¿no? Pero la palabra de Dios no dice eso. Aquí dice, y aquí está el Señor usando una frase en la palabra de Dios en donde Él asume que yo me los tengo que saber. Él dice, los mandamientos sabes, me los sé. Interesante eso, ¿no? Mi hermana Evelina, interesante. Y a los hermanos. Dice, los mandamientos sabes. Uy, pero Señor, es que no me lo sé, mi Señor, es que, pues no es que no tengo mucho tiempo para aprendérmelo. Pero me sé todas las canciones de mi cantante favorito, sí me las sé todas, Señor, esas sí me las sé. Esas sí, mejor dicho, medio empieza la canción y ya toda me la sé, toda, completita. Sí, pero es verdad, uno muchas veces abandona las cosas de Dios por otras cosas que no debe hacer. Entonces hay que practicar, hay que aprendernos los que son no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes al Señor, honralo. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Vea, es difícil, muy difícil, ¿no? El Señor dice, mis mandamientos no son gravosos. No son gravosos. O sea, no dejemos de andar diciendo de que no, es que eso es muy difícil. No es difícil. El Señor dice, los mandamientos sabes. Señor, yo no me lo sé. Pues si no me lo sé, ya estoy pecando. Porque el Señor me dice, los mandamientos sabes. Aquí pasa algo. Porque si no me lo sé, algo está pasando. Como mínimo me los debo saber. Ya, ¿cómo los voy a poner por obra? Pues ya ponerlos por obra, pues claro, el proceso sigue. Pero como mínimo me los tengo que saber. Si digo que soy un seguidor del Señor Jesucristo, sí, yo amo a Jesús y yo lo sigo. Y bueno, pues lo sigues, pero no te sabes nada de lo que Él le enseñó. No sabes nada. Lo único que sé es, ¿qué es lo que sé yo? ¿No? Que es que Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Ya. Eso es lo único que yo me sé del Señor Jesucristo. El único que me sé es, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí me quedé. Y entonces creo que como Dios amó al mundo, pues a mí también me ama. Así yo haga lo que haga. Así yo esté más perdido que el mismo Satanás. No importa, Él me ama porque de tal manera amó Dios al mundo. Y así anda la gente de engañada. Vamos a traer otro testigo. Vamos a preguntarle a Lucas. Por aquí Lucas. A ver, preguntamos a Lucas, al doctor Lucas.
Ya Mateo y Marcos dijo, sí, yo sé, doy testimonio de que el Señor dijo eso, dice eso en su palabra. Vamos y le preguntamos a Lucas. Lucas, a ver, mi hermano Edwin, ¿nos quiere leer Lucas? Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. De mis hermanos de la familia Zapata, no sé si está por ahí mi hermano Raúl de pronto, a ver que nos quisiera leer este pasaje, que dice así. Buenas noches, Señor, Cristo nos bendiga. Amén, mi hermano. Usted está ahí en la jugada, mi hermano. Muchísimas gracias. Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28. Mi hermano Raúl, me lee, por favor, Ezequiel 20:11, por favor. Y vamos a leer un último pasaje, para ya con esos, leamos esos y ya con esos damos hoy por terminada esta enseñanza. Vamos a leer esos pasajes y terminamos la enseñanza del día de hoy. Quiero que se nos queden esos pasajes en nuestro corazón, en nuestra mente, que los meditemos y miremos si el Señor sí está hablando de esto que estamos hoy compartiendo en la palabra de Dios. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Vamos con Lucas 10, 25, 28, que dice la palabra de Dios. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús, a Dios, con la siguiente pregunta. Se levantó para probarlo, mi hermano. Vea qué interesante eso, ¿no? Vea que este pasaje como dice algo tan interesante, porque él se levantó para probarlo. Y esta persona que, su merced, ¿qué palabra usó ahí? ¿Quién se levantó? ¿Un qué? Un experto de la ley religiosa. Vea qué interesante. Esa traducción que usa mi hermano dice un experto. Un experto. Era alguien experto en la ley. No era cualquiera. No estamos hablando de cualquiera. Ahí cualquiera parroquiano por allí que iba pasando, no, era un experto en la ley. Esta versión dice, es un intérprete de la ley, lo que hoy en día podríamos relacionar así con alguien como un magistrado en la ley, un magistrado de la república que conoce mucho de ley. Entonces es más o menos eso, es una persona muy importante y que conocía mucho de la ley. Siga, mi hermano, por favor. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó, mi hermano? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Por qué lo llevó allá? ¿Por qué lo llevó allá? ¿Qué tiene que ver eso con la salvación, con la vida eterna, con heredar la vida eterna? Vea qué interesante, ¿no? Siga, mi hermano, por favor. El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Dios. Haz eso y vivirás. Vea, qué interesante. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Pasaje que nos podíamos quedar más tiempo todavía escudriñándolo, ¿no? Ya el pasaje sí nos trae cosas a nuestro entendimiento. Nos trae para discernir muchas cosas allí. Muchas cosas, podríamos seguir hablando de él. Pero bueno, por ahora dejémoslo ahí, vamos con otros pasajes. ¿Quién más tiene otros pasajes por ahí a la mano? Yo, Pastor Nehemías 9:29. Dale, mi hermana Dorita. Los amonestaste para hacerlos volver a tu ley. ¿Para que volviéramos a dónde, mi hermana? ¿Para que volviéramos a dónde? ¿A dónde nos está amonestando el Señor? ¿A dónde tenemos que volver? ¿A la ley? Para volver a la ley. Claro. Vean, nos amonestó para volver a la ley. Nos está amonestando para que volvamos a la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aunque no importa lo que digan las religiones, que no, que eso es ley. No. Eso es para los judaizantes. Eso es para los judaizantes. No. Siga, mi hermana, por favor. Pero ellos actuaron con soberbia y no escucharon tus mandamientos. Pecaron contra tus decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Otra vez, mi hermana, vuelve a ese pedacito. ¿Los cuales? Pecaron contra tus decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Vivirá. Amén. Dieron las espaldas en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y no escucharon. Y el Señor dice, es que estos pasajes que están en Mateo, Marcos y Lucas
Esos no salieron de por ahí, esos salieron de la ley. El Señor dice, ahí está la ley, los profetas. Y Él dice, bueno, no quisieron escuchar, se rebelaron, endurecieron su servicio, no escucharon. No, a mí no me hable eso. A mí hábleme de gracia, donde yo no tengo que hacer nada porque Jesús lo hizo todo por mí. Eso es lo que dicen hoy en día. El otro, ¿qué otro pasaje? Pastor, muy buenas tardes, Señor. Mi hermana Vivian, Señor la bendiga, amén. Levíticos 18:5, la palabra del Señor dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, el Señor Jesús. Amén. Claro, ¿no, mi hermana? Claro, o sea, es claro. No hay lugar a confusión. Es muy claro. ¿Quién más tiene otro pasaje? Pastor, ¿puedo decir algo? Sí, señora, claro que sí, mi hermana. Pastor, es interesante cómo todo esto que Jesús nos está enseñando hoy, todo lleva a la ley de Dios, a el mal llamado Antiguo Testamento. Amén, sí, y es interesante cómo eso es lo que por tanto tiempo o por siempre se ha querido anular. Amén, así es. A las personas. Se les Así quiere es. enseñar una falsa enseñanza. Así es, mi hermana. Es impresionante cómo todo nos lleva allá, Así a lo es. que quieren ocultar. Así es, mi hermana. A lo que quieren ocultar. Mejor no lo hubiera dicho. Muchas gracias, mi hermana. Qué entendimiento tan excelente, tan bueno. Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir? Ezequiel 20:11. Dale, mi hermano. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, Sí. por los cuales el hombre los cumplirá y vivirá. Esta es la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo nos da a través del profeta Moisés allá en Deuteronomio 5, para oírlos, aprenderlos, Amén. guardarlos y ponerlos en práctica, por obra, dice las Sagradas Escrituras. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Gracias y gracias por la explicación que nos dio con el libro de Deuteronomio en la ley. Muchas gracias, mi hermano. Así es. ¿Alguien más que tiene otro pasaje? Sí, yo, pastor. Mi hermana La Francia. palabra del Señor en Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén, mi hermana. Amén, amén. Vea, a nosotros nos enseñaron ese pasaje de la siguiente manera: no son los oidores, sino los hacedores. Y ahí nos lo dejaron. Y distorsionaron el pasaje. Y nos dijeron mentiras. No son los oidores, sino los hacedores. ¿Los oidores de qué? ¿Y los hacedores de qué? ¿De qué? Porque es que... de la ley, así es, mi hermana Francia. Muchísimas gracias. Señor Jesús la bendiga. Ahí está, dicen, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Gracias, mi hermana. Señor la bendiga. El Señor Jesús Amén. nos bendiga, nos guarde. El Señor Jesús haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, tenga de cada uno de nosotros y siga teniendo mucha misericordia de cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros paz. Bendiciones para todos. Muchas gracias a todos los hermanos.